Le damos la bienvenida al doctor Pedro Donoso, consultor político y director general de ICARE. Ya está en un café con JJ. ¿Cómo está, Pedro? ¿Sí me escucha bien? Hola, Jimmy, buen día, le escucho perfecto. Muy bien. A ver, Pedro, hay algunos temas que deben ser analizados, como por ejemplo, el impacto comunicacional de Pandora Papers. ¿Qué crees desde el punto de vista comunicacional que puede pasar con el tema de Pandora Papers? Yo creo que es muy, quizás está muy simplificado el hablar de un impacto solo comunicacional de un tema como este. Yo hablaría quizás más de un impacto político comunicacional, si cabe. Bien. Y la verdad es que quizás va a sonar medio rara la respuesta, pero creo que va a tener muy poco impacto político el hecho en sí mismo. No así la suma de hechos, ¿no es cierto? Cuando hay un hecho político de este tipo, ¿no es cierto? Siempre hay que analizar el antes, el durante y el después, digo yo. Uno no puede solo analizar el hecho, porque el hecho no se da, digamos, en un universo aislado, se da en un universo conexo, ¿no es cierto? Con varios temas. Entonces, es muy interesante finalmente el cómo un hecho en sí, ¿no es cierto?, es filtrado además por la prensa internacional. Entonces yo en un primer análisis en Twitter decía, es muy interesante cómo un hecho tiene distintas perspectivas y narrativas y sobre todo distintas percepciones. Es decir, los que ayer finalmente denostaban a la prensa, hoy celebran a la prensa, y los que ayer celebraban a la prensa, hoy ponen en duda, ¿no? Fue muy interesante la intervención de Lazo cuando decía, yo no titularía así la noticia, ¿no? Es decir, él como que daba clases finalmente de titulares a la prensa y eso me pareció gracioso. Y después él decía, yo creo que la prensa tiene que establecer mejor el contexto. También finalmente hacía una crítica velada a la prensa, ¿no? Entonces, ese es como el primer análisis que me parece supremamente interesante, ¿no? Las distintas percepciones, las lecturas que se dan, porque en el siglo XXI, digamos, la realidad muchas veces es construida por las percepciones, ¿no? Un poco lo que les escuchaba antes, el tema de la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Un ministro hace muchísimos años dijo que la seguridad era un asunto de percepción, fue muy criticado, pero técnicamente no estaba, digamos, en un error. Es de una u otra manera correcto. Por ejemplo, Tanas Mockus, el alcalde de Bogotá, siempre hacía en su encuesta anual ciudadana un tema muy interesante cuando levantaba información sobre inseguridad, y el barrio con más altos índices de robos, violaciones, muertes violentas en Bogotá era el barrio con más alto índice de percepción de seguridad. La percepción crea realidades y finalmente la política es una creación, ¿no es cierto?, desde las percepciones. Entonces, el tema el tema Pandora Papers ha tenido o va a tener más revuelo afuera que dentro del Ecuador, de acuerdo a lo que dices, Pedro. No necesariamente. Tendrá en tanto en cuanto la oposición pueda construir un framing alrededor de eso, o en sí mismo el gobierno pueda construir un framing, ¿no? El segundo elemento que yo decía es, a mí me sorprende mucho, ¿no es cierto? Incluso Lazo lo dijo en su intervención, que él colaboró con la investigación. Si uno lee la investigación, incluso hay declaraciones de él. Lo que más me sorprende finalmente es que el gobierno no tenga la iniciativa de haber conceptualizado este tema. ¿Cuál es la diferencia? No les voy a dar clases a ustedes de comunicación, evidentemente tienen mucha más experiencia que yo, ¿verdad? Pero desde el insumo que yo utilizo, ¿no es cierto?, para hacer análisis político, para hacer, ¿no es cierto?, hay una gran diferencia entre la información y la comunicación. ¿Cuál es esa diferencia? Que la información es obtener un hecho y trasladarlo a un circuito tal cual es. La comunicación es obtener un hecho, crear concepto alrededor de ese hecho y trasladarlo a los mecanismos de circulación. Es decir, hay una creación, hay un trabajo finalmente con esa materia prima, ¿no? Lo que me sorprende es que el gobierno, no solo en este aspecto, sino en varios temas, no haya resignificado y reconceptualizado las cosas. Es lo que más me llama la atención. Es decir, ha tenido muchísimo tiempo finalmente para poder crear una resignificación de los conceptos heredados del correísmo, porque la cancha política, más allá de que nos gusten o no, esa no es la discusión, pero en la cancha política aún se siguen debatiendo los conceptos heredados del correísmo, ¿no? Y claro, la política finalmente se traduce en que hay una resignificación de esos conceptos, ¿no? Que hay una nueva, digamos, discusión de esos conceptos. Digamos que hay una comunicación negativa, que es la que se mantiene. ¿Tú podrías decir, Pedro, o podrías coincidir quizá en que es una tarea pendiente mejorar la comunicación del gobierno de Lazo? Yo creo que es injusto culpar a la comunicación la falta de gestión política y de entendimiento político. Es decir, si no hay direccionamiento político, si no hay claridad política,
¿Qué se quiere comunicar? Eso, digamos, es lo que me sorprende finalmente, ¿no? Es decir, la comunicación es un elemento importantísimo de la gestión política, pero si no hay gestión, digamos, no se puede utilizar nada para ponerlo en escena, ¿no? Y eso es como lo que más me llama la atención. Y también me llama la atención la incapacidad de entender finalmente los tiempos de la política. En las crisis, decía yo en un tuit, ¿no es cierto?, uno gana o pierde una crisis en las primeras 24 horas. Y en una crisis la inacción no es opción, decimos nosotros, ¿no? Es decir, tiene que haber una acción. No necesariamente eso es comunicar, pero sí es el convocar el comité de crisis, analizar los escenarios, establecer un mapeo de actores, establecer un mapa argumental, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido, digamos, hay como un dejo, ¿no? Como mucha espera finalmente, como mucha... ser reactivo en la construcción y en la respuesta, ¿no? Y ahí creo que es un problema de gestión y de reacción, claro, más allá que específicamente de comunicación. Lo que quiere decir entonces que al parecer no hay operadores políticos con peso suficiente en el gobierno. Por ejemplo, hasta hoy día, más allá de lo que haya trascendido en redes y en medios, no ha habido un diálogo de los operadores políticos del gobierno con la Asamblea, que me parece que es de fundamental importancia. Jimmy, yo creo que hago un análisis más allá de los operadores políticos. Yo creo que hay tres elementos que no se revisan finalmente. El primero esa es una percepción mía, ojalá no caiga en la opinión, porque lo que yo quiero hacer es análisis, pero digamos, el primer elemento que yo digo es ¿cuál es la información que maneja el gobierno? Y aquí hay un tema clave que para mí, digamos, dice mucho. Una de las cosas que debió haber reactivado el gobierno para mí es el censo poblacional que se debió haber hecho en 2020 y que por pandemia no se hizo. La gente me pregunta, ¿qué tiene que ver eso? Y es cuando yo digo, tú no puedes gobernar un país que desconoces. No sabemos cómo está el Ecuador en la relación poblacional ahorita, más aún post pandemia. No entendemos finalmente. Y uno no puede gobernar un país que no conoce, ¿no? Eso, digamos, en el elemento de la información. En el elemento de las herramientas, yo tampoco veo que hay una metodología clara. Un método claro para establecer relaciones políticas, establecer la respuesta política finalmente a los hechos. Y el tercer tema sí tiene que ver con los actores, digamos, y con los operadores políticos, ¿no? Es decir, a veces yo me imagino al presidente Lasso secuestrado, ¿no es cierto?, en su oficina presidencial, porque le jalan de un lado, ¿no es cierto?, su equipo mucho más cercano, que es más técnico que político, y al otro lado, los actores que, digamos, emergieron en esta dinámica, que están más relacionados con la democracia cristiana, también jalándole al lado de lo político, ¿no? Entonces, un presidente que finalmente, al no saber qué hacer, si irse por el lado técnico o el lado político, genera unas reacciones híbridas que muchas veces ocasionan este tipo de crisis. ¿Cómo estás, Pedro? Te saluda Londra Santiago, qué gusto saludarle de nuevo. Es un tema que realmente nos interesa a todos y sobre todo desde el punto de vista de los analistas que están en todo esto. A ver, usted hablaba de la percepción que crea realidades, evidentemente realidades en plural, y estamos ante muchas realidades en Ecuador, algunos saliendo de Twitter, ¿no? La realidad de las personas que no tienen ni siquiera para comer, que no tienen empleo, estamos hablando de la realidad de los que tienen Twitter y que ven que el gobierno va a pique, pero estamos también hablando de la realidad que dicen que no, que la prensa miente y que el gobierno está bien. Entonces, para construir este framing que usted menciona, este discurso, alrededor de todo esto, ¿estamos hablando de un framing o estamos hablando de cortinas de humo a través de la prensa? ¿Estamos hablando de un cerco mediático que también puede ayudar o beneficiar al gobierno? ¿Realmente de qué estamos hablando a nivel comunicacional o a nivel periodístico, sabiendo todas las contradicciones que hay alrededor de muchos temas políticos en el país? Qué gusto verle, Alondra. A ver, hay varios elementos ahí, ¿no es cierto? El primero es, en efecto, yo decía en una entrevista incluso que ustedes me invitaron, ¿no es cierto? El Ecuador se debate entre dos Ecuadores, el Ecuador de la percepción y el Ecuador de la realidad. Sí. ¿Cómo concluyo esto? Revisando las cifras de SEDATUS, ¿no es cierto? Y yendo a una cifra que a mí más me llama la atención, que es el estado de ánimo. Yo muchas veces cuando tomo encuestas no voy corriendo a ver la valoración de un político, voy a ver el estado de ánimo, porque el estado de ánimo es la cancha en donde se juega finalmente, ¿no? Si hay un alto pesimismo, eso puede ser un arma contra el gobierno. Si hay un alto optimismo, eso quiere decir que la dinámica social te va a permitir tener un margen de acción mucho mayor, ¿no? Entonces, claro, digamos, al otro lado vemos un Ecuador de la realidad, como usted dice, ¿no es cierto?, que se ve en las calles. 1.6 guayaquileños mueren, de acuerdo a cifras oficiales, por crímenes violentos.
estaba viendo una investigación muy interesante de varias ONGs sobre el trabajo de niñas y adolescentes. Por ejemplo, 82% de niñas y adolescentes se dedican al trabajo doméstico, que merma su posibilidad de educarse, por ejemplo, lo cual repercute en la, digamos, en la deserción educativa, etcétera. Entonces, claro, el punto ahí es hasta cuándo se puede encontrar ese Ecuador de la percepción con el Ecuador de la realidad, ¿no es cierto? Y por más esfuerzos que pueda hacer, digamos, el gobierno o sus actores, o sus operadores desde la periferia, finalmente, que pueden ser generadores de opinión, medios de comunicación, legítimamente con su opinión, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuándo se puede sostener ese framing? Hasta que esos dos Ecuadores no se encuentren, ¿no? Entonces, para concluir, si bien yo creo que, por ejemplo, Pandora Papers no es algo que al señor taxista, al señor, digamos, contador le interesa finalmente, ¿verdad? Que es un tema más del círculo rojo, la suma de cosas podría empezar a mermar, y esto lo lanzo como hipótesis, podría empezar a mermar el tema del optimismo, es decir, la inseguridad, las cárceles, esto de Pandora que yo no entiendo mucho, pero que he leído en los periódicos, ¿no es cierto? No es un tema que individualizado merma, ¿no es cierto?, al gobierno, pero que sumado sí. Esto es más un tema de ecuación que de otra cosa. Claro, y sumado al tema, el otro día conversábamos aquí con Jimmy y Omar, que ya la vacunación ya casi nadie habla, ¿no? Ya se superó ese objetivo y ya casi nadie habla de la vacunación. Entonces podría de alguna forma interceder ese tema de que nadie habla de la vacunación en esta cuestión del optimismo. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de la oposición? Veíamos un tuit de Pachacuti que decía que se vienen investigaciones, pedidos de renuncia y un posible juicio político contra el presidente de la República del Ecuador, hay otras bancadas, pero ¿qué papel es el que juega la oposición en cuanto a todo lo que está pasando? Porque tenemos que ver que también la oposición es encargada también de crear estas narrativas o estos nuevos discursos alrededor de un gobierno, ¿no? Es que la política finalmente es el debate de quién siembra la narrativa primero. Eso finalmente empieza y termina siendo la política, ¿no es cierto? Y ahí mi gran pregunta es, ¿cuál oposición? Porque digamos en el Ecuador hay varias oposiciones ahorita, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, una oposición de UNES del correísmo en donde se filtra, yo creo que uno de los escándalos más grandes respecto a paraísos fiscales, y esos deciden hacerle un juicio político al procurador de la nación. Es decir, es como, ¿qué pasa con el timing? Es decir, ¿por qué nadie entiende finalmente lo que está sucediendo? Creo que Pachacuti tiene, digamos, otro tipo de olfato. Ellos ya han pedido, de lo que sé, en la sesión de ahora de la Asamblea, un cambio del orden del día para hablar del tema de Pandora Papers, ¿verdad? Y además Pachacuti se convierte en la oposición perfecta. ¿Y por qué digo siempre esto? Porque, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de seguir en su rumbo, calentando las calles y haciendo operación desde la periferia y desde los movimientos sociales, pero ahora, inéditamente, tiene la capacidad de hacer oposición desde la política pública, es decir, con sus votos en la Asamblea. Se cierra el círculo de la oposición perfecta. Por eso, uno de sus asambleístas recientemente presenta un proyecto de ley para bajar las tasas de interés, por ejemplo. Es un tema que golpea de una u otra manera, digamos, al gobierno y a los bancos. Podemos discutir si eso es técnicamente adecuado o no, esa es otra discusión, pero entienden finalmente la política, ¿no? Entonces creo que hay esa oposición, digamos, que empieza a emerger, pero claro, tampoco veo mucha claridad en la oposición de empezar a construir estos framings o estos relatos, y hoy por hoy, si usted me pregunta, creo que ni gobierno ni oposición tienen clara la brújula política de construcción de relatos, y los relatos se están construyendo seguramente en otros ámbitos y en otros aspectos. Y Pedro, ¿podría ser esos ámbitos también en la parte social? Porque evidentemente estamos hablando también de oposiciones políticas, pero por ejemplo, usted mencionaba el tema de las cárceles que nos toca a todos, y la gente, hasta el taxista se enteró. Estamos hablando de la inseguridad, que hemos puesto millones de videos, a cada uno nos han robado en algún momento y ahora peor. Estamos hablando incluso, por ejemplo, ayer la CONAI, en la reunión que tuvieron con el gobierno, que según Leonidas Issa no llegaron a ningún acuerdo, pero según Alexandra Vela es que no, que eso no fue lo que se llegó, y por supuesto que el presidente sí tenía toda la apertura para hablar. Pero ¿qué pasa en las calles? ¿Realmente podría haber algún tipo de oposición por todo lo que está sucediendo y esta inseguridad y esta percepción que viene cada vez más abajo? No sé, me invento, usted me responderá. Sí. A ver, digamos, yo creo que hay tres formas de construir un relato, ¿no es cierto? El del antagonista, el del protagonista, ¿verdad? Y relatos que nacen finalmente, naturalmente, de la suma desde la periferia, como usted dice, desde la ciudadanía, desde los relatos, ¿no es cierto? Es interesante porque el siglo XXI se caracteriza porque todo está en duda, incluso las verdades científicas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, podemos ver que hay movimientos terraplanistas, por ejemplo, que tienen un seguimiento interesante. Hasta las verdades científicas en el siglo XXI están puestas en dudas, y esa es la característica del siglo XXI, ¿no es cierto? Todo está subjetivizado por mis creencias o por lo que yo creo. Eso puede emerger también, que haya relatos que incluso no tengan control.
Por eso es supremamente importante tomar el control de los relatos, sea de parte del protagonista, es decir, en este caso el gobierno, sea de parte del antagonista, es decir, de la oposición, ¿no es cierto? Porque si no el relato empieza a emerger solo y eso merma evidentemente el tema de optimismo y pesimismo. Pedro, ¿cómo está? Buen día, Omar Javier le saluda. ¿Cómo está? Hola, Omar. Pedro, a ver, hablando más de un tema político y también de discursos, ¿no? Con esta propuesta de cambio del orden del día para entablar o para conformar una comisión multipartidista que podría, y algunos sectores hablan de un juicio político a Guillermo Lasso. O sea, yo el escenario de impeachment lo veo muy complicado, lo veo muy complicado, pero esto también es guerra de guerrillas, ¿no? Desgaste político. Pero creo que también en el fondo hay una pelea por esa narrativa. Hasta hace 2 semanas el discurso era: el Ejecutivo va a plantear una consulta popular para descabezar la Asamblea y por último hasta adelantar elecciones de legislativo. Eran unas propuestas. Pero ahora con esta intención cambia, ¿no? Ya no se hablaría de una consulta popular, sino de un posible juicio político al primer mandatario, ¿no? Entonces eso también yo creo que es una lucha más de desgaste que de acción como tal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además eso es lo interesante de este país, es decir, cada minuto va cambiando el escenario, ¿no es cierto? El gobierno tuvo la habilidad en 2-3 meses de poner el reflector de la política, de lo que es la política, sobre la Asamblea, ¿verdad? Entonces había una sensación de: yo gobierno, me dedico a generar gestión, vacuno a la gente, atiendo a la gente. Entre políticos se pelean en la Asamblea, entonces ahí se salpican, ahí salen los escenarios de corrupción, etcétera. O sea, la política, digamos, que además tiene injustamente, ¿no es cierto?, este mote de ser corrupta, etcétera, que no lo es una acción humana legítima, ¿verdad? Eso tuvo la habilidad del gobierno de poner el reflector en la Asamblea. Sin embargo, en minutos, como pasa en este país, ese reflector volvió al gobierno. Y lo interesante es lo que usted dice, es decir, esto es un tema de pulseta, decimos nosotros, ¿no? Es decir, de esta medición de fuerzas, ¿verdad? Y claro, es un tema de desgaste. ¿Hasta cuándo el desgaste? Y vuelvo a mi hipótesis inicial: hasta que el ecuador de la percepción y el ecuador de la realidad se encuentren. En ese momento se hará un escrutinio de quién tiene menos desgaste y eso puede determinar, digamos, cómo se inclina la balanza. Ahora, esto sucedió finalmente a mediados del 2000, ¿no es cierto? Cuando Asamblea y Congreso, en ese entonces, y Presidencia, jugaron también al desgaste, ¿verdad? Y explotó el denominado fuera todos. Y cuando explota el denominado fuera todos, ahí sí, digamos, hay cómo esperar absolutamente todo. De todo. Porque explota la clase política, ¿no? Claro. Ahora, Pedro, hay un tema latente, más allá de los Pandora Papers, es este discurso que está manteniendo el gobierno de mandar al registro oficial la ley, creo, sí o sí. Pase lo que pase, porque ya le hemos escuchado a Alexandra Vela, a Ana Belén Cordero, a otros miembros del bloque de Acuerdo Nacional decir: está corriendo el tiempo. Sí. Están corriendo los 30 días. Quiere decir Asamblea, te fregaste, yo voy a mandar la ley tal cual como la redacté. Y yo lo veo como, no sé, yo lo veo así como una acción arriesgada y peligrosa. Porque puede ser inconstitucional declarado por la Corte Constitucional. Más allá a lo mejor. Más allá de lo inconstitucional, los elementos que integran este documento son rechazados, ojo, por derecha y por izquierda. Pues la parte tributaria es rechazada por los empresarios y la parte laboral es rechazada por el sector de la izquierda. Este discurso de yo voy a publicar en el registro oficial la ley sí o sí, te guste o no, aparte que suena imposición dictatorial, ¿no llevaría a más crispación social? Ahí es como que no le estás poniendo una alfombra roja en las calles para que los sectores sociales salgan a marchar. Yo no creo que llegue a tanto porque está, digamos, transversalizado por el tema de optimismo y pesimismo finalmente. Entonces, no sé si ese tema en específico sea el que genere, ¿no es cierto?, digamos, movimientos sociales en las calles. Yo creo que los movimientos sociales en las calles va a llegar antes, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, otra vez volvemos a la lógica de los globos de ensayo, ¿no es cierto?, para generar un debate y empezar a resignificar o reconceptualizar. ¿Qué quiero decir con esto? Este es ahora el tema, pero ayer era el tema de hay que reducir los asambleístas en 70 asambleístas.
totalmente inconstitucional, ya lo declaró la Corte Constitucional, etcétera, pero hay finalmente gente y generadores de opinión que sostenían ese debate hasta que la Corte Constitucional volvió a hacer un recuerdo finalmente que así no se puede reformar la Constitución. Yo creo que es equivocado el método. El método finalmente de la resignificación y la reconceptualización no debería ir por generar un debate de este tipo de acciones, ¿no es cierto?, que son inconstitucionales, sino por el tema de fondo. Es decir, si el gobierno sabía que iba a presentar una mega ley sobre temas tributarios y temas laborales, ¿por qué no genera una discusión sobre esos temas? ¿Qué tipo de relación laboral necesitamos post-COVID en el Ecuador? ¿Es correcta la flexibilización laboral, sí o no? ¿Más Estado o más mercado? La disputa aquí no solo es de discursos y narrativas, que creo que ese es el error que comete el gobierno, es de conceptos. Y nadie le para bola a los conceptos, finalmente, ¿no? Porque, como decía, y además, el analista político Jacobo García, digamos, él decía, claro, este gobierno pasa de la identidad del encuentro a la identidad de la mano dura, a la identidad de las oportunidades cada 24 horas, ¿no? Y el problema es que cuando tienes un gobierno carente de identidad, vas a generar este tipo de debates que además te van creando la identidad que tú no quieres, porque seguramente no creo que el gobierno quiere, digamos, que los titulares sean acción antidemocrática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, creo que se centran en estos debates de crear conceptos equivocadamente cuando los conceptos deben ser otros finalmente y la reflexión y el debate deben ser otros. Estábamos revisando y estaba monitoreando el día domingo y sí vi tu hilo, ¿no?, que decía, oigan, en comunicación de crisis hay que reaccionar ya. O sea, hay que plantearse, reunirse y responder, porque las primeras 12 horas, las primeras 24 horas son clave. Y vimos que Guillermo Lasso responde a través de un comunicado en redes sociales un domingo a la medianoche. Domingo a la medianoche, bordeando, rozando la medianoche. Rarísimo. Sabemos que el impacto comunicacional que puede tener un comunicado a la medianoche de un domingo no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que, y esto es una opinión, ¿no?, comentario personal, yo creo que a él le pegó verse en la portada de Diario El País, ¿verdad? Puede ser finalmente, digamos, lo cual involucraría también que su equipo no lo sostenga. Yo cuando administro crisis, lo primero que hago es que si la persona, digamos, que está en crisis es la involucrada, no forma parte del comité de crisis. Porque claro, le afecta finalmente, y hay emociones, y hay temas humanos, evidentemente, ¿no? Lo que a mí más me llamó la atención primero es exactamente eso, ¿no es cierto? El tratamiento y el timing de, además, un comunicado medio confuso, no tan claro, muy extenso, seguido después por unas declaraciones 24 horas después de ese comunicado de parte del gobierno, pero claro, me faltó a mí la parte de la acción, ¿no es cierto? Nosotros dividimos en dos cuando hacemos un análisis de los hechos que explotan, ¿no es cierto? Lo calificamos como un filtro de si es un mito o si es un aforismo. ¿Qué es un mito? Finalmente es una creación imaginaria que puede ser respondida por narrativa, ¿no es cierto? Yo puedo desmitificar con simplemente palabras o declaraciones. Pero cuando ya es un aforismo, esto quiere decir que es una verdad absoluta. Y la verdad absoluta no se desmonta solo con palabras, sino con acciones. Yo esperé, por ejemplo, que el presidente Lasso diga, bueno, y hoy finalmente presentaré o haré un pedido a la Contraloría General del Estado para que haga un examen especial, que el Tribunal Contencioso Electoral, digamos, qué sé yo, se pronuncie al respecto. Es decir, algo que demuestre con acciones su voluntad. Digamos, él solo atinó a decir, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con un hecho y el antes del hecho. Él atinó a decir que finalmente si él hubiera tenido algún tipo de relación, el Consejo Nacional Electoral no lo hubiera calificado. Pero hay antes, ¿no es cierto?, una acción. Su asesor anticorrupción fue parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, no se sostiene eso, ¿me entiendes? Es decir, el pronunciamiento de Lasso va a estar extrapolado y mermado por unas acciones previas. Entonces, yo creo que hay que darle la vuelta con mucho más creatividad y entendimiento político de la situación. Gracias al doctor Pedro Donoso, consultor político y director general de ICARE, por estos minutos de su tiempo en un café con JJ. Un buen día, Pedro, muy amable. Muchísimas gracias, buen día.